Añadir tareas en Moodle 2.4. En el videotutorial de hoy vamos a ver cómo se añaden tareas en Moodle 2.4, lo cual ha cambiado un poco respecto a versiones anteriores, aunque no esencialmente. Por lo tanto, considero que siguen siendo válidos los apuntes publicados en nuestra wiki de formación para el tema 7. ¿Qué es una tarea en Moodle? Podríamos simplificar diciendo que las tareas son los deberes digitales. Mediante una tarea lo que pretendemos es que el alumnado nos envíe un trabajo. Sin embargo, esa actividad tiene que estar meticulosamente planificada, puesto que a la hora de realizarla en Moodle nos pedirá un montón de parámetros que deberemos definir con toda precisión. El tipo de trabajo que queremos que nos hagan, con qué objetivo lo hacemos, el vehículo de expresión que queremos que utilicen, el tipo de valoración que vamos a aplicar, el periodo de ejecución y entrega que le vamos a asignar, las posibilidades de rectificación o no que ofreceremos e incluso el nivel de interactividad que tendremos con el alumnado. Por ejemplo, aquí tenemos ya diseñada una tarea en la cual hemos mandado al alumnado leer un libro, el libro Zalakain el aventurero, y posteriormente le pedimos que nos hagan un trabajo comentando la novela y ese trabajo nos lo suban en forma de un archivo. Normalmente cuando es un texto le pediremos un Word o un PDF. En la exposición de la tarea también se suelen poner todas las condiciones que solemos poner a ese trabajo. Es recomendable que sea lo más detallado posible. Pasos a realizar. Activar la edición e ir al tema donde queremos insertar la tarea. Lo primero que tendremos que hacer será activar la edición, bien en este botón de aquí arriba o bien simplemente en el bloque administración, activar edición. Pinchar en agregar una actividad o un recurso. Si volvemos a Moodle, vemos que al final de cada uno de los temas nos aparece el apartado agregar una actividad o un recurso. Pinchando en él, nos sale un listado de todas las posibilidades que tenemos y dentro de actividades no tendríamos más que ir a tarea. Pinchando sobre ella, nos sale además a la derecha toda una explicación de en qué consiste una tarea y finalmente pulsaríamos agregar. Con ello accederemos a la interfaz de configuración de todos los parámetros de la tarea. Rellenar los dos primeros parámetros. Tienen carácter obligatorio. Nombre de la tarea y descripción. Para ilustrar el ejemplo, nosotros usaremos la edición de la tarea que ya teníamos realizada. Como hemos dicho, nombre de la tarea y descripción los veremos en rojo y con un asterisco porque tienen carácter obligatorio. Respecto a la descripción, podremos escoger entre ser muy escuetos y austeros en cuanto al texto, tipo de letra, color, formato, etc., o por el contrario, usar las múltiples funciones que nos permite el editor de Moodle, incluida la inserción de imágenes. Como puede verse, en nuestro ejemplo hemos usado una imagen, concretamente la portada de la novela Zalakain el aventurero, y posteriormente hemos editado el texto escogiendo un tipo de letra. En este caso no hemos usado color, pero podríamos haberlo hecho. Aquí hemos utilizado viñetas y todas las posibilidades, que son muchas, que ofrece el editor de Moodle. Inserción de parámetros relacionados con las fechas de entrega. Permitir entregas desde expresa a partir de cuándo se puede empezar a mandar el trabajo. Lo tendríamos aquí. Fecha de entrega expresa la fecha máxima para entregar el trabajo. Sería este segundo parámetro. Como vemos, ambos están habilitados. Si quitamos este check, quedarían deshabilitados. Vamos a mantenerlo habilitado. Fecha límite
significa que a partir de esta fecha los trabajos serán rechazados. Esta última opción puede estar habilitada o no. Como vemos en nuestro ejemplo, no está habilitada. La diferencia entre ellas es que la fecha de entrega se refiere al último día en el que aceptaremos el trabajo en condiciones normales. Si desactivamos esta opción, pueden entregarlo cuando quieran. Después de esa fecha, los trabajos se siguen recibiendo, pero irán marcados como retrasados, lo cual podría tener influencia en la nota. La fecha límite, en cambio, define a partir de qué día Moodle ya no los admite, ni siquiera como retrasados. Mostrar siempre la descripción. Cuando esta casilla está marcada, esta casilla sería esta que vemos aquí, mostrar siempre la descripción, puedo tenerla desmarcada o puedo tenerla marcada, que es lo más recomendable. Decíamos que cuando esta casilla está marcada, lo que ocurre es que el texto que figura en el apartado descripción, este de aquí arriba, será visible siempre. Si no estuviese marcada, en cambio, dicho texto no se vería hasta que comenzase el periodo de entrega del trabajo. Veríamos que tenemos una tarea, pero no nos diría en qué consiste esa tarea. Aspectos relativos al tipo de trabajo y al modo de la entrega. Tendremos entre los apartados decidir el tipo de entrega, el número máximo de archivos subidos, el tamaño máximo de la entrega, los comentarios de retroalimentación, si requiere aceptación del usuario pulsando sobre un botón y finalmente permitir la reapertura. Todo ello se define en esta parte de la interfaz. En cuanto al tipo de entrega, determina si el trabajo será algo a entregar en mano, entonces dejaremos todas las acciones deshabilitadas. Por ejemplo, aquí está archivos enviados, quitaríamos esto también, ahora están todas deshabilitadas. Y eso sería, por ejemplo, pedirles una lámina de dibujo o una maqueta de tecnología. Nosotros simplemente lo recibiríamos en mano y calificaríamos en Moodle. También definiríamos si puede realizarse escribiendo directamente en el apartado de la tarea, es decir, dentro del propio Moodle, para lo cual clicaremos en texto en línea, aquí. Y esto nos permitiría, si queremos, ponerle incluso un límite de palabras a dicho texto. Si por otra parte el trabajo consiste en mandar un fichero, que generalmente será un texto en Word o en PDF, pero que también podría ser una fotografía o varias, o un vídeo, etcétera, entonces clicaríamos, en vez de en texto en línea, en archivos enviados. O por fin, si se trata de una mezcla de las dos anteriores, tener clicado en archivos enviados no quita que podamos clicar en texto en línea, entonces estaríamos pidiendo una tarea que consiste en ambas cosas. Más parámetros. Respecto al número máximo de archivos, podrían ser los que quisiéramos, pero lo más frecuente será que pidamos uno por tarea. Es lo que viene aquí por defecto, como podemos ver. Respecto al tamaño, 1 mega está bien para texto. Si necesitásemos más, tenemos hasta 20 megas para ampliar. Respecto a los comentarios de retroalimentación, tenemos la posibilidad de escribir comentarios al recibir los trabajos. Existen también otras opciones a este respecto, pero no las vamos a tratar por el momento. Tipos de retroalimentación estaría en esta sección y lo dejaríamos en comentarios de retroalimentación. No tocaríamos nada de lo que hay. Respecto a requiere aceptación del usuario pulsando sobre el botón, lo vamos a dejar como viene en no. Eso estaría en configuración de la entrega. ¿Requiere aceptación del usuario pulsando el botón? No. Y de esa manera no tendremos que preocuparnos de nada más. Si hubiésemos escogido sí, lo que ocurre es que se crea un botón
que el alumnado tiene que pulsar cuando considera que esa versión del trabajo es la definitiva. Lo que haya mandado hasta entonces se consideran borradores. Y finalmente, en permitir reapertura, escogeremos nunca, que es lo que ya viene por defecto, ya que deseamos recibir solo trabajos finalizados. Digamos, sin embargo, que si por el contrario deseásemos usar las tareas como una actividad formativa en vez de evaluativa, sí sería interesante utilizar cualquiera de las otras dos opciones, que son manual y automática hasta aprobar. En ese caso lo que permitiríamos es el reenvío de los trabajos que hemos evaluado negativamente hasta que sean aceptables. La diferencia entre las dos opciones es que en manual es el profesor el que decide permitir el reenvío escogiendo manualmente dicha opción después de evaluar negativamente el trabajo, y en automático el reenvío se activa él solo mientras la calificación sea negativa. Aspectos relativos a la calificación. En general dejaremos los parámetros que vienen por defecto y escogeremos tipo, puntuación máxima, método de calificación y el resto de parámetros pues los dejaremos como están. Bien, la calificación la tenemos aquí, desplegamos y lo mejor es en tipo escoger puntuación, o sea, dejar lo que ya viene por defecto. La otra alternativa sería escala, pero consideramos que no es tan precisa como la primera, serían escalas de categorías. En puntuación máxima viene por defecto 100 y yo es lo que aconsejo dejar. Esta es la que viene por defecto. Podemos escoger, sin embargo, la que queramos, podemos cambiarla. En método de calificación dejaremos también la que viene, calificación simple directa, porque las otras dos que hay, guía de evaluación y rúbrica, son mucho más elaboradas, pero requiere aprenderlas y no es cosa que vamos a hacer por el momento. Y respecto de el resto de parámetros, podemos decir que no ofrecen gran interés y pueden dejarse como están. Y finalmente terminaríamos pulsando guardar cambios y regresar al curso, que es el botón que viene aquí abajo, guardar cambios y regresar al curso.